Este episodio es patrocinado por mi curso Ni una dieta más. Un curso a tu ritmo que te acompaña en el proceso de dejar las dietas para siempre y que así puedas enfocarte en diseñar una vida más plena, auténtica y trascendente. Puedes conocer cómo inscribirte en acuerpada.com/podcast. Es acuerpada.com/podcast. Estás escuchando No Necesitas Adelgazar, un podcast contracorriente que cree en la inclusión radical, en las historias poderosas y en lo transformador que puede ser encontrar tu lugar en el mundo. Soy Ana Pau Molina, soy psicóloga y puede ser que me conozcas también como Acuerpada. En este podcast escucharás historias de personas que están retando a la cultura de dietas, a la gordofobia y a la violencia estética. Espero que te sirvan como recordatorio de que puedes vivir una vida plena, auténtica y trascendente sin perder un solo gramo de peso. Hola hermanes, bienvenidos a este último episodio de esta temporada de No Necesitas Adelgazar. Como siempre digo en los cierres de temporada, me parece muy fuerte que llevemos 1 año y medio haciendo este proyecto. Bueno, llevamos un poquito más, pero vivo este proyecto lleva más o menos 1 año y medio. Vivo en el internet, digamos, porque la planeación empezó antes. Y me parece muy fuerte que exista un proyecto como este. Me siento muy orgullosa de todo lo que hemos logrado. Y quiero empezar este episodio quitándome de la mente lo que vengo a decir en este episodio. Vamos a hablar de otras cosas, pero como que quiero empezar con esto porque sé que si no, no me puedo concentrar. O sea, llevo 1 minuto grabando y ya siento que no me puedo concentrar. Y eso es decir que este es el último episodio que voy a grabar en un tiempo. No sé en cuánto tiempo, pero pues sí, No Necesitas Adelgazar va a tomar una pausa indefinida. No vamos a volver en 6 semanas ni en 4, como lo hemos hecho usualmente, sino que por un tiempo no hay proyecto de la 5ª temporada. Y eso me pone bien triste, la verdad. No lo alcanzaron a ver ustedes porque normalmente cortamos esa parte, pero mi editora que está viendo esto y que ve desde que empiezo a grabar, antes de autorizar el inicio del episodio, sabe que estoy un poco ansiosa de hacer este episodio. Estoy triste de hacer este episodio porque al mismo tiempo No Necesitas Adelgazar es un proyecto que amo muchísimo y que no solo yo, sino muchas personas han dedicado tiempo y esfuerzo a que este proyecto ocurra. Y pues es el momento de detenerlo por muchas razones. Y quisiera empezar con eso y ya después vamos al tema central que preparé, lo prometo. Pero quisiera empezar explicando por qué hicimos No Necesitas Adelgazar. Que a ver, de nuevo, puede ser que vuelva en unos meses, que encontremos una forma de replantearlo, ¿no? Y quiero ser súper transparente con ustedes de esto, ¿no? O sea, de qué es lo que está pasando y ahora lo voy a explicar. Pero quiero empezar diciendo por qué empecé este podcast, por qué nació. Y la razón por la que nació es porque yo quería, en primer lugar, tener un lugar de formato largo. ¿Esto qué quiere decir? Pues ustedes me ven en redes sociales y en redes sociales yo hago reels que duran 1 minuto, 1 minuto y medio. Digo, ahora cada vez duran más, ¿no? Nos permite Instagram hasta videos de 10 minutos. Pero aún así era un formato donde yo sentía que no podía explicar todo lo que yo quería decir y todo lo que yo sabía sobre antigordofobia. Y wow, pues hoy tenemos más de 50 horas de contenido 100% gratuito en este podcast, lo cual me parece una locura. Después nació esta cosa de, bueno, ¿cómo podemos escuchar historias de otras personas? Usar lo que yo he construido en redes sociales para poner una plataforma donde pudiéramos escuchar otras vivencias de la gordura. Y creo que se logró bastante bien eso también. ¿No? Tuvimos de todos, de muchas edades, personas de muchos países, con y sin discapacidad, neurodivergentes, personas racializadas, diferentes tipos de activistas, ¿no? Desde el arte hasta lo académico, hasta activismo desde hace muchos años y activismo solo en redes y activismo en el mundo y como un poco de todo, gente que se dedica a la moda, no sé, como que siento que pudimos
no vimos todo, porque no todo está disponible, porque para hablar de todas las historias gordas tendría yo que entrevistar a todas las personas gordas del mundo, pero sí creo que pudimos poner como un abanico de gente y de experiencias distintas, y eso fue lindo. Y por eso empezó el podcast. Eso no se muere con esta pausa que estamos dando, porque pues, el podcast ahí va a seguir, y si no has escuchado todos los episodios, puedes ir a escucharlos todos, y tienes mucho, ¿no? O sea, mucho contenido que puedes consumir, lo cual también es muy lindo. Y pues en ese mismo sentido me gustaría empezar agradeciendo a toda la gente que hizo posible esto, ¿no? Cada una de las personas que fue invitada literal dedicó su tiempo de forma gratuita. A nadie le pagamos, que ahorita voy a eso, pero a nadie le pagamos por venir al podcast. Y eso se me hace algo súper padre, ¿no? Como si realmente lo piensas, pues esas personas muchas veces usaron un tiempo que podía ser o para generar dinero para vivir, o para descansar, o para estar con sus familias. Hubo gente, que ustedes lo saben, que vino a grabar en viernes a las 7 de la noche. Hubo gente que vino a grabar un martes y que vino corriendo y que tuvo que cancelar cosas para venir. Y yo estoy muy agradecida por eso. Porque literal fue un proyecto que nació del amor y que se hizo a través del amor. Entonces estoy muy agradecida con todas las personas que vinieron a las entrevistas. Obviamente también estoy agradecida con mi esposo porque grabo en mi casa. Esta es mi casa. Y pues muchas veces mi esposo no sé, tenía que estar encerrado en nuestro cuarto, no podía salir porque me hacía ruido, o cuando apareció Trufa en nuestras vidas, pues también, ¿no? Tenía que cuidar a la perrita y asegurarse de que no ladrara para poder hacer esto. Y también, incluso mi mamá, ¿no? Algunas veces vino a ayudarme con la parte técnica del podcast, es decir, a ver que mi celular sí estuviera grabando, que es con lo que grabo el video, ¿no? Como toda esa parte técnica que también mi esposo en algún momento hizo, ¿no? Como ser el equipo de producción de alguna forma. Y también quiero agradecer a mi editora, de cuya identidad ya quiero revelar porque quiero que puedan ir a consumir más de su contenido. Mi editora es Salma, que es una mitad de Morrita Gordita. Ellas tienen su episodio aquí en el podcast, es de los primeros, creo que es el 5 o 6, es de los primeritititos. Y ella ha editado este podcast durante casi todo el transcurso del podcast. Yo edité los primeros, creo que 10 episodios, y el resto los editó ella. Ella crea el contenido de redes sociales de la cuenta de No Necesitas Adelgazar, edita el audio, todo eso lo hace ella, y estoy muy agradecida de que haya confiado en el proyecto. Y pues bueno, quiero hablar un poco de cómo hicimos el podcast, porque quiero aprovechar, porque quiero que otras personas puedan hacer episodios también. No me voy a meter a muchísimo detalle, pero pues el podcast es un proyecto 100% autogestionado. No tengo un enorme equipo de producción detrás, que muchos podcasts sí tienen. Hay grandes plataformas, como Podimo, por ejemplo, que le paga a los creadores por hacer los podcasts. A mí nadie me paga por hacer este podcast. Nosotras para este podcast ganamos dinero de nada. La gente cree que porque mis videos tienen anuncios en YouTube ganamos mucho dinero de eso, y en realidad esa es la razón por la que No Necesitas Adelgazar se termina. No Necesitas Adelgazar no genera dinero, ni un peso. La única transferencia que ha llegado de YouTube, y quiero ser muy transparente por eso, para que conozcan como este lado también, ha sido de 2,000 pesos, que son más o menos $100 en todo este tiempo. Y pues a mí me gusta trabajar con ética y me gusta trabajar, pagarle a las personas lo que merecen por su empleo. Entonces, pues yo le pago a la editora una buena cantidad de dinero. No tengo que revelar cuánto, solamente le pago lo justo que juntas acordamos. Y eso ha hecho que el podcast sea un proyecto que solo me cuesta dinero, que hago con muchísimo amor, pero que no es posible para mí en este momento ya costearlo, y quiero ser como muy transparente con ustedes, que esa es la razón por la que pausamos el proyecto. No sé si esté bien decirlo, pero ni modo, ya me conocen, soy súper transparente con ustedes, y es por eso que lo vamos a detener por un tiempo, en lo que logro acomodar o cómo generar más ingresos para poder pagarlo, o cómo monetizar el mismo proyecto para que se pague solo. Esa es la verdadera razón. Entonces, ¿cómo funciona el podcast?
yo hago una invitación a las personas que vienen al podcast. Yo hice toda mi investigación previa de qué micrófono comprar, con qué equipo editarlo o con qué equipo grabarlo. Lo grabo directo en la app de audio que tiene Mac, que es GarageBand, que es gratuita. Hay otras formas de hacerlo, pero esa es la forma en la que yo lo hago. Investigué todo, como el stand del micrófono que ven si están viendo grabado, y el micro, y grabo en mi celular. Tengo un iPhone y ahí grabo el video, y luego yo lo editaba en iMovie, que es el programa de edición gratuito, porque no tenía mucho para gastar, y pues ahora más bien le mando los archivos así a mi editora y ella lo edita, ¿no? Todo era muy artesanal al principio y sigue siendo bastante artesanal, ¿no? Sigue siendo bastante hecho a mano, de alguna forma decirlo. Y así es como hacemos el podcast. Lo distribuyo a través de Podcasters de Spotify, que antes se llamaba Anchor, que también es gratuito, y lo subimos a YouTube, que también es gratuito, ¿no? Intentamos hacer todo así, pero de todas formas, simplemente con el costo que cuesta editar, que no estaría dispuesta a hacerlo por menos dinero, porque eso es lo que vale el trabajo de la gente, pues se sale de las manos. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Porque muchas veces no entendemos qué hay detrás de los proyectos, y aunque hay muchísimo amor, pues tiene que ser un proyecto ético que las personas puedan pues obtener una retribución por su trabajo. Y a mí me hubiera encantado poder pagarle a las personas que venían, porque nos están dando su tiempo, y el tiempo es súper valioso, y lo que aportan es de muchísimo valor. Y si yo ganara dinero de este proyecto, me encantaría poder pagarles por ayudarme a construirlo, porque yo sola grabar tantos episodios, yo solita, hubiera sido imposible. O sea, el podcast no existiría si no fuera por las invitadas. Entonces, bueno, solo quiero de verdad volver a agradecerles, y pues es por eso que en este episodio me gustaría hablar sobre el fracaso. El fracaso está muy metido en la cultura de dietas, que es una de las cosas que nos atraviesa más a las personas gordas, y por la cual también nos sentimos como fracasadas. Y cuando estaba preparando el episodio, pues pensaba en el fracaso de este podcast, ¿no? Como, chale, no se volvió el podcast más famoso, no tuvo tal vez las vistas que yo quería, no logramos monetizarlo como quería, ¿no? Como que, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no pasó eso? Y veo mucha frustración en otros creadores, ¿no? Que hacen podcasts o proyectos o lo que sea, y es como, no pegó y lo dejan, ¿no? No pegó a las 5 episodios y lo dejan. Lo veo muy seguido. Y me preguntaba como qué pasa ahí, ¿no? Y qué nos pasa con el fracaso. Y entonces me gustaría platicarles un poquito de lo que investigué, porque creo que también puede servirles para sus vidas, y quiero atarlo también mucho al tema de las dietas y el fracaso que sentimos por no poder ser personas delgadas, que es lo que se supone que tendríamos que ser según nuestra cultura, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es definir el fracaso. ¿Qué es el fracaso? Y encontré 2 definiciones. Las encontré en la RAE, que ya saben que no es mi institución favorita. Hay que recordar que la RAE describe al lenguaje, no lo norma ni lo crea. Pero bueno, habiendo pasado eso, decir que el fracaso, según la RAE, es el resultado adverso en un negocio. Ok, pero también es, esto es lo que dice, dicho de una pretensión o un proyecto, frustrarse o malograrse, ¿no? Quiere decir algo que no se logró como se esperaba que se lograra. Eso es el fracaso, que en ese sentido a lo mejor pues sí es un fracaso. Pero entonces, ¿qué nos pasa como con esta sensación de fracaso, ¿no? O sea, como que ¿qué es todo lo que hay alrededor? Y pues obviamente hice investigación. La verdad es que nada súper formal, varios artículos, pero de páginas pues en general, de psicología y así, pero digamos, no voy a ponerlas, yo soy muy honesta con ustedes, no voy a poner en este caso las referencias al final, porque no es nada súper formal, pero es más bien como opiniones de la gente, ¿no? Como qué significa el fracaso, qué es. Y bueno, hay varias cosas, ¿no? O sea, primero había artículos que decían, hay 2 caminos posibles en la vida, ¿no? El éxito y el fracaso. Y yo decía, wow, o sea, qué binario, ¿no? Qué blanco o negro, como solo existe el éxito o el fracaso, y qué significa eso. Y entonces yo me preguntaba como, ok, entonces, ¿cómo se mide el éxito? ¿No? Como,
muy binario, ¿no? Como creer que es un deporte, como un partido de fútbol, ¿no? Como o ganas o pierdes. Bueno, también hay el empate, ¿verdad? Pero pues el empate se siente como fracaso también. O sea, o es soy el top, top, top o fracaso, ¿no? Y entonces yo me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo mido el éxito? Y una de las cosas que yo he trabajado mucho y que es una de los como patrocinadores, si quieren verlo así, entre comillas, del fracaso, es el tema del perfeccionismo. Desde que dejé las dietas y desde que he trabajado como en esta relación nueva con mi cuerpo, me he preguntado mucho el tema del perfeccionismo, porque pues yo tiendo a ser muy perfeccionista, que ahorita vamos a ver un poco de dónde viene eso, pero tiendo a ser muy perfeccionista y algo que ahora me he estado cuestionando mucho es cuál es el verdadero objetivo. Que esto es algo que con las dietas pasa mucho y ahorita voy a explicarles por qué, pero ¿cuál es el verdadero objetivo? Entonces, si yo pienso que no necesitas adelgazar, no tuvo las vistas que yo quería, no se monetizó solo, no me volví de pronto el podcast más famoso en la historia, no pasó eso. No, a lo mejor no necesitas adelgazar, no es un referente. Yo sé que a mucha gente le gusta y seguramente si estás escuchando esto es porque te gusta mucho, pero o sea, no está ni el 10% de la gente que me sigue en este podcast, ¿no? O sea, en Instagram tengo una cantidad de gente y aquí no está ni el 10%. Entonces, ¿eso es que ya fracasó? ¿O el hecho de que tenga 4 temporadas y no más es que fracasó? Si solo hay esas dos, ¿no? Fracaso o éxito, entonces eso es fracaso. Y entonces es preguntarnos como, ¿cuál es el verdadero objetivo? Y esto lo hago muchísimo en consultorio. Si pienso en no necesitas adelgazar, pues yo te acabo de platicar, ¿no? ¿Para qué lo hicimos? Y te dije 2 cosas, ¿no? Uno era tener un formato más largo, poder explicar cosas con más tiempo, con más detenimiento, bla, de lo que nos da las redes sociales. Y 2, era contar historias gordas. Y las 2 cosas se lograron. O sea, realmente las 2 cosas se lograron. El podcast ahí está. No era, quiero volverme un podcast referente. Eso nunca fue la intención de por qué hicimos el podcast. Y entonces, ¿por qué creo que fracasó? ¿No? Es como volver a cuestionarnos cuál es el objetivo. Y entonces, ¿por qué? O sea, por ejemplo, me pregunto como en la escuela, ¿no? ¿Por qué si no saco 10, fracasé? ¿Cuál era el objetivo? O sea, ¿por qué mi objetivo es ese? Y como cuestionarnos mucho eso. Si no me gané la beca, ok, ¿cuál era el objetivo real? O sea, ¿para qué quería esa beca? Pues para estudiar más. Tengo otra alternativa. No, o sea, como que creo que en eso está el entender el fracaso. Y entonces, cuando mucho me pasa, ¿no? Que acabo de subir un reel sobre esto, y lo van a ver porque no estoy grabando esto tan lejos de cuando se publica, porque obviamente empujé lo más que pude esta grabación. Lo estoy grabando, de hecho, 2 semanas antes de que salga, ¿no? Entonces, el reel por ahí va a estar, no tienes que bajar mucho. Es un reel que dice ideas simbólicas de delgadez y gordura. Y ahí yo hablo de cómo nuestras ideas de delgadez, o sea, decir, me siento gorda, me siento flaca, no es realmente me siento gorda o me siento flaca, es pensar que en la delgadez está la aceptación corporal, está el no sentirme inadecuado, está la felicidad, están muchas cosas, y en la gordura está me siento inadecuado, no quepo en la ropa, bla, 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 pero no es como tal la gordura, sino todas las ideas que tenemos debajo. Si no me expliqué bien en este momento, por favor ve a ver ese reel. Y si ya pasó mucho tiempo, puedes buscarlo ahí entre mis reels. Y entonces lo que yo pienso es, ok, cuando queremos hacer una dieta y queremos bajar de peso y no bajamos de peso y entonces fracasamos en la pérdida de peso, yo me pregunto como, ¿cuál es el objetivo? Y es que si el objetivo es la pérdida de peso, pues no, o sea, no lo vamos a lograr y ahora vamos a ir a por qué no lo vamos a lograr. Pero entonces si ponemos el objetivo en el lugar correcto o en el lugar más real, no correcto, porque cada quien puede tener un objetivo distinto en la vida, ¿no? Y por las razones por las que hacemos las cosas, pero más realista, a lo mejor también podemos ver dónde está el verdadero éxito o fracaso de eso. Yo creo que viendo eso, pues este podcast sí fue un éxito, porque pues se logró lo que queríamos lograr, pero no puedo evitar esa sensación de fracaso, de no me volví la más famosa, ¿no? Aunque ni siquiera era el objetivo. Y seguiremos hablando de esto, ¿no? Y entonces, otra cosa que yo leía es como el fracaso
lo que nos está diciendo es que ya no valemos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que está orientada a los resultados desde el capitalismo, desde la competitividad, desde el capacitismo, ¿no? O sea, quién logra más en mayor cantidad, en mayores veces, ¿no? Y entonces, obviamente, fracasar, lo que sea que eso signifique, es entonces no valgo porque no produzco o porque no soy el número uno, ¿no? Viene a ser como esta idea de ya no valgo como persona. Y entonces, claro, vamos a ir al tema de comparación, pero pues si me comparo con otras creadoras e incluso con otras personas que se mueven en el mundo de la diversidad corporal, pues no soy la número uno. Entonces eso significa que no valgo nada, ¿no? Y que claro que no, o sea, pero digo, ese es el juego que hace en nuestra cabeza, como no estoy valiendo por mis resultados, por lo que puedo hacer, que es súper capitalista y súper capacitista y por ende súper racista y colonial y todo, esa idea, ¿no? Pero entonces llega la vergüenza, ¿no? Soy inadecuada, no quepo aquí, como que no hago las cosas bien, suficientemente bien para quedar en una buena posición social, ¿no? Llega esta vergüenza. ¿Qué pasa con todo, no? O sea, me acuerdo ahorita, me vino así como un recuerdo muy duro, que sé que es una tontería lo que voy a decir, pero fue duro en su momento, ¿no? Cuando yo iba en la preparatoria, en el instituto, dependiendo de dónde vivas, es decir, tenía yo 17, 18 años, en el último año de la escuela antes de la universidad, digamos. En mi escuela, que al final yo ya ni me gradué en esa escuela, pero en mi escuela había una cosa que era como el consejo estudiantil, ¿no? El último año, los más grandes hacían el consejo estudiantil. Y en el consejo estudiantil del año arriba del mío, o sea, de más grandes, estaban mi hermano y mi prima, que ambos estaban en la misma escuela que yo, y ellos eran como del consejo estudiantil. Y entonces cuando a mí me tocó, yo estaba súper emocionada y yo moría por ser del consejo estudiantil. Había 6 estudiantes que iban a estar en el consejo estudiantil, toda la escuela votaba y aplicamos 8. Ya ni siquiera me acuerdo quiénes eran, pues, pero aplicamos 8 y yo no quedé. Y me acuerdo que cuando vi que no quedé, me costó muchísimo, muchísimo. Como que fue esta cosa de cómo fracasé. No solo soy inadecuada para mis compañeros, sino soy inadecuada en mi familia porque todos ellos fueron del consejo y yo, o ellos dos fueron del consejo, yo no. ¿Y qué significa esto? Y entonces, como toda esta sensación pues sí, de ser inadecuada, porque además el contexto completo es que no la pasaba bien yo ahí. O sea, yo no era la que más amigos tenía. El otro día escuché no sé a quién escuché, a alguien, era alguna persona pues disidente, no me acuerdo si disidente en el tema de género, no me acuerdo si era una persona gorda, no me acuerdo si era una persona racializada o con discapacidad, no recuerdo bien, pero alguna persona disidente, y decía que el recreo o el receso o el descanso en la escuela era de los momentos más difíciles y más duros. Y para mí era eso también, ¿no? O sea, era muy duro porque si faltaban a la escuela mis 2 mejores amigas, ya no tenía con quién comer el almuerzo o lunch o lo que sea, ¿no? O sea, no tenía con quién sentarme en el recreo. Y entonces como que además ver eso de nadie está votando por mí, ¿no? Se volvía una cosa como súper dura es la confirmación de que soy inadecuada y de que a nadie le parezco importante, ¿no? Y obviamente ganaron las personas más populares en la escuela, que eso yo no lo alcanzaba a ver, que además mi hermano y mi prima eran populares en su generación. Entonces por eso ganaron también, digo, y por muchas otras cosas, no solo por eso, pero claro que eso era un reforzador de eso, ¿no? Entonces, bueno, quiero regresar como a lo que estaba hablando, ¿no? Es la vergüenza de haber fracasado, soy inadecuada y no valgo, ¿no? Porque no obtengo los resultados que se supone que tengo que obtener, no llego a ese lugar a donde tengo que llegar. Y esto se ve en diferentes momentos, ¿no? O sea, yo pienso en una persona que pasa por un divorcio y es otra vez, ¿no? Como soy inadecuada, no estoy logrando los objetivos que tenía que lograr. El objetivo era, en esta sociedad, ¿no? Estar casada y tener una familia y tal, ¿no? O sea, como todas estas cargas que yo veo también en mis amigas que estamos llegando a los 30 y están solteras y entonces por un lado pues no quiero nada más
hacer vida con alguien que no quiero, pero al mismo tiempo está esa sensación de fracaso y de vergüenza de no estoy logrando lo que se supone que yo tendría que lograr a esta edad, aunque al mismo tiempo estamos intentando quitarnos esas reglas. No sé, es una cosa como bien complicada, ¿no? Y entonces yo me pregunto, como cuando llego a esta parte de la vergüenza, es ¿con quién me estoy comparando? Porque la realidad, en mi forma de verlo, es que todo este tema de la vergüenza es pues un miedo al juicio social, y esto lo veo todo el tiempo en mi consultorio, ¿no? Como muchos de los miedos que tenemos o de la vergüenza que sentimos tiene que ver con lo que nos imaginamos que la gente va a pensar de nosotros. Y entonces es con quién me estoy comparando. Y pues en el caso del consejo estudiantil era muy claro, ¿no? Me estoy comparando con mi hermano y mi prima que están arriba, y también me estoy comparando con otros, o sea, con mis compañeros de la generación. Me estoy comparando con lo que creo que yo tendría que ser. Que por cierto, para cerrar esa historia, después fui presidenta en la universidad, entonces como que se cerró ese ciclo. Pero sí, o sea, es muy fuerte como pensar en el juicio social y en con quién me estoy comparando, que creo que tengo que cumplir ciertas cosas. El tema de la comparación es súper duro y creo que tiene todo que ver con ser perfeccionistas y pues también con miles de otras cosas, ¿no? Pero ya hemos hablado aquí también de la fuerza de voluntad, que creo que es un tema que tiene mucho que ver con este. Y les quiero contar una historia, bueno, dos historias. La primera es que en una consulta de esta semana, una consultante me dijo que ella sentía que muchas cosas que le pasan, ella sentía que tenía en su cabeza a un saboteador. Esa fue la palabra que ella utilizó, ¿no? Y a mí siempre el tema del autosabotaje y como esas cosas, siempre no me han gustado. O sea, como que no sé cómo explicarlo, pero nunca me ha gustado y creo que no había podido poner palabras en ello hasta ahora, que es que siento que una parte de por qué no me gusta esa narrativa es porque siento que pone la culpa otra vez en la persona que lo está viviendo, ¿no? O sea, como que te pone muchísima culpa a ti de, es que tú no estás pudiendo manejar tu cabeza y por eso estás sufriendo. Y si tú pudieras manejar tu cabeza, no sufrirías. Y no siento que sea tan así. Y entonces les quiero contar un ejemplo que doy siempre en mis consultas, que nunca he compartido en el podcast, pero pienso que es buen momento para hacerlo, que es un concepto que yo llamo comentarios que quitan vida o pensamientos que quitan vida, y lo voy a explicar ahora, ¿no? Cuando yo me iba a casar, yo me iba a casar para empezar al principio de la pandemia, pero bueno, cayó la pandemia, nos mandaron a casa tal, entonces pues no se pudo. Y después hubo un momento en donde empezaron a bajar los casos y pues decidimos hacer nuestra boda aún con cubrebocas y algunas cosas así, ¿no? Algunos cuidados. Y me acuerdo que como yo en esa época, o sea, justo durante la pandemia fue cuando más peso gané o más engordé, porque acababa de dejar las dietas y entonces pues fácilmente subí unos 25 kilos. No tengo idea porque no me peso, pero pues eso calculo, ¿no? Conociendo mi cuerpo y conociendo mis tallas y todo. Entonces yo estaba muy preocupada porque en mi boda pues yo iba a estar vestida de blanco, iba a ser el centro de atención porque en esta cultura hegemónica y heterosexual y demás pues la novia es el gran centro de atención, ¿no? Aunque la boda se trata de los dos, sabemos que la novia llama mucho la atención, los grandes vestidos y todo, ¿no? Y yo estaba muy preocupada porque yo decía, a ver, no he visto a la gente en 1 año y medio y me van a volver a ver en mi boda. Ahora sabiendo que me dedico al activismo gordo, porque eso también era nuevo para mí, me preocupaba mucho lo que la gente fuera a pensar o decir de lo que yo hacía en redes sociales, ahora ya no me importa, pero me importaba mucho pensar como, ¿qué opinará mi familia de lo que estoy haciendo y de lo que estoy diciendo en redes? Entonces yo decía, es la mezcla entre qué dirán de lo que estoy haciendo y además, ¿qué van a decir de mi cuerpo? Todo en el mismo evento, ¿no? Además de todas las presiones que implica la boda. Y entonces, pues empecé a pensar, a ver, ¿por qué pienso? Yo me imaginaba, esta era mi fantasía, ¿no? Yo me imaginaba en mi boda, yo sentada en la mesa de los novios, comiendo, y toda la gente en las mesas comentando sobre mi cuerpo, ¿no? Los de mi lado diciendo, ¿qué le pasó a Ana Pau? ¿De verdad se dejó ir? Eso de acuerpada ya le está haciendo daño, es que ve qué horror, es que con razón, ve cuánto engordó.
Todas estas cosas. ¿Qué le pasó? ¿Se dejó ir? Bla. Todo eso, ¿no? En las mesas. Y que del lado de mi esposo iban a estar comentando como, qué gorda la esposa, ve con quién se fue a casar, qué le pasó a la novia, yo no la recuerdo así de las fotos. Claro, en la foto en la que nos comprometimos y en la foto de la boda, de verdad, hay como 20 kilos de diferencia. Y entonces yo dije, a ver, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Es mi saboteador? Y pues no, la realidad es que, ¿por qué pensaba eso? Pues porque yo he estado en conversaciones en las que se ha hablado así de otras personas, en bodas y fuera de ellas. Yo he estado en conversaciones en donde la gente, o yo misma, dije en algún momento, ve qué fea se ve, qué horror, es que de verdad, ¿no? Que se peine mínimo, o sea, ¿no? Como estas cosas que hemos dicho. Y yo le explico esto a mis consultantes porque a mí me choca la descripción. Es que nadie está hablando de ti, no te preocupes. Es que no es verdad. Por eso no sirves en esas frases, porque no es verdad. La gente sí habla de otras personas. La gente sí habla del cuerpo de otras personas. Entonces, sí era probable, o sea, ya no me enteré, pero sí era probable que en las mesas hablaran de mi cuerpo. Es probable que en reuniones familiares la gente se reúna a hablar, y a lo mejor mi familia está escuchando esto y ha estado ahí, se discuta que estoy dañando a la sociedad y que qué estoy haciendo. Estoy segura de que eso ocurre, ¿no? En algún lado. O que mis amigos de la escuela, los mismos que no votaron por mí, lo hablen. Entonces sí puede ser, porque yo he estado ahí, ¿no? Entonces eso es como lo primero. Y después yo pensé, bueno, ok, vamos a imaginarnos que sí ocurra, ¿no? Y esto es más o menos cómo va a ocurrir. Una opción es que alguien diga, ya vieron el cuerpo de Ana Pau, y que alguien le diga, no digas eso no está bien, y se termine la conversación. Pero otra opción es que continúen hablando de eso. Y van a hablar de eso 5, 10 o 15 minutos tal vez. Y después van a empezar a hablar de sus propias dietas. O van a hablar de otra cosa. O va a pasar el mesero, les va a servir la comida, van a empezar a hablar de intercambiar platos. O va a pasar alguien con una botella y se van a empezar a servir shots y se van a emborrachar en mi propia boda, ¿no? O sea, como que van a pasar cosas. Y entonces yo pensaba, bueno, ¿cuánto tiempo les va a tomar a ellos esta conversación? Ok, 10, 15 minutos, a lo mucho, ¿no? Si no es que menos. Y a mí, 8 meses antes de mi boda, me estaba atormentando todos los días. La posibilidad siquiera de que existiera esa conversación que yo no podía controlar, porque yo no iba a ir a cada mesa a decir, oigan, por favor no hablen de mi cuerpo, por favor no hablen de mi cuerpo, ni lo iba a poner en la invitación. O sea, de favor de no hablar del cuerpo de la novia. Son cosas que yo no puedo controlar. No puedo controlar cómo la gente va a hablar de mí y qué va a pensar, menos qué va a pensar. O sea, no me puedo meter a la cabeza de alguien a decir, no hables de mí, ¿no? Entonces yo le explicaba a esta consultante que ese saboteador, entre comillas, que está ahí en la cabeza diciendo, ten miedo al fracaso, porque, a ver, yo no creo que ser gorda sea un fracaso, pero sí sé que socialmente así se percibe, ¿no? Que un cuerpo gordo es un cuerpo fracasado. Y yo decía, bueno, pues entonces esta herramienta de comentarios que quitan vida me ayudan a lidiar un poco con el juicio social, porque el juicio social va a existir sin importar lo que hagamos, esa es la verdad. Todo mundo va a juzgar lo que hacemos y lo que mejor podemos hacer es hacer lo que se alinea a lo que nosotros deseamos para nuestra vida y aprender a lidiar un poquito con eso. Hay muchas otras herramientas y tal que podemos hablar de eso en mi Instagram o aquí, si vuelve el podcast, en algún otro momento. Pero bueno, a mí el pensar eso me ayuda a lidiar con las opiniones de los demás, que es mucho de lo que guía también incluso el que hagamos dietas. Yo hablo de esto con mis consultantes todo el tiempo, porque el juicio social es lo que empuja a la mayoría de mis consultantes a hacer dietas. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir si dejo la dieta? ¿Qué significa eso sobre mi carácter? Sobre mi posibilidad de terminar las cosas, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con qué opina la gente de mí y quiero hablar también de eso, ¿no? Porque alguna vez en mi Instagram alguien me ponía que no, es que yo no me dejo llevar por lo que piensa la gente y eso es de gente débil y gente sin autoestima. Y me parece muy chistoso eso porque, pues no, o sea, no. El decir que no te impacta para nada lo que piensan los demás es decirme que no sabes nada de psicología ni de sociología, porque no es verdad. Claro que nos importa lo que piensan los demás de nosotros, claro que sí. Hermanes, yo no estoy aquí en pijama. Sí, me he visto muy aguadita y cómodo chic, ya me conocen, pero maquilladita estoy. Pero pongo un fondo bonito, pero está ordenado. Claro que nos importa lo que piensa la gente de nosotros. Sí nos importa, es la verdad.
Y es que ¿por qué nos importa? Y aquí, miren, si mi mamá está escuchando este episodio, ella va a estar muy orgullosa de lo que estoy a punto de decirles. Porque hay un psicólogo que yo conozco por mi mamá que se llama Alfred Adler. Adler era un médico y psicoterapeuta que fundó la teoría de la psicología individual. Él trabajó al inicio del siglo XX, es contemporáneo de Freud. Y él lo que decía es que las personas, nuestras conductas están guiadas por metas y que esas metas tienen que ver con nuestra necesidad de sentirnos importantes y sentir que pertenecemos. Y ahora lo voy a explicar, ¿no? Yo creo profundamente en esto, o sea, sí creo que esto es verdad. Y por eso es que en la intro de este podcast decimos lo poderoso que es encontrar tu lugar en el mundo. Yo creo que las personas buscamos sentir que pertenecemos, es decir, sentir que somos parte de algo. Y ese parte de algo puede ser parte de tu familia, parte de tu grupo de amigues, parte de la población LGBT, ¿no? Tener un nombre, saber que pertenezco a algún lado. Y por eso a veces me pasa que personas delgadas me dicen, es que yo quiero ser activista antigordofobia, quiero ser parte, ¿no? Aunque no soy gorda, ¿no? Me dicen esto porque quiero ser parte de algo. Queremos ser parte de grupos, ¿no? Y a veces grupos muy disidentes, pero queremos ser parte de algo. Y eso es como muy parte de cómo funcionamos los humanos, queremos ser parte de algo. Y la otra parte es la importancia. La importancia quiere decir, quiero saber que soy importante, que aporto algo a este grupo, que sin mí sería diferente. Y que ahí se ve también como estas ganas, ¿no? Personas como yo, de pronto lo llevamos a un lugar mayor, ¿no? Que es, quiero trascender en el mundo, decir, quiero saber que fui importante para el mundo en mi vida, ¿no? ¿Es egoísta? No lo sé, pero simplemente es algo que buscamos, ¿no? A la gente nos gusta saber que tenemos un impacto, de diferentes formas, ¿eh? A lo mejor te gusta saber que tienes un impacto en la gente que amas, que eres importante para la gente que amas. Entonces buscamos pertenecer y ser importantes. Y entonces por eso es que el juicio social nos pega tanto. Claro, si depende del juicio social que pertenezcamos a algún lugar o que seamos importantes, claro, si tú dejas de hacer dietas, dejas de pertenecer a un mundo, a un grupo, a un tipo de personas y eso cuesta trabajo. Queremos saber que pertenecemos y que somos importantes. Entonces el que tú me digas, es que sí me impactan los juicios de los demás, normal, hermané, normal que te cueste trabajo no dejarte guiar por los juicios de los demás. Y creo que por eso tiene tanto valor la población LGBT, ¿no? Como yo siempre explico que, pues obviamente por eso antes la gente no decía que era parte de la comunidad LGBT o de la población LGBT. Y por eso hoy hay tanta gente. O sea, dicen, he escuchado decir, ¿no? De que la generación Z es completamente bisexual toda, ¿no? Y es como, no son todos bisexuales, yo lo sé. Pero hay mucha más gente que está diciendo, no soy heterosexual, que es lo más lógico, ¿no? Habiendo tantos tipos de orientaciones sexuales diferentes, ¿cómo va a ser la primordial la heterosexual? O sea, obvio la heterosexual es una de miles y pues no hay tantas personas, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. El punto es, una vez que tú sabes que puedes pertenecer a otro sitio, te atreves a revelar tu verdadera identidad o a expresarte como quieres expresarte y demás, ¿no? Entonces, claro, la pertenencia y la importancia son súper necesarias para todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho todo esto y habiendo dicho, ok, los juicios sociales ahí van a estar y el fracaso ahí está y como, ¿qué podemos hacer al respecto? Como en este miedo al fracaso. Y lo primero sería como reformular el fracaso. ¿Qué es fracasar y cómo se ve el fracaso y por qué? ¿Por qué creo que ser una persona gorda es fracasar en la vida? ¿Y eso qué significa? ¿Por qué creo que terminar el podcast o que pausarlo por un tiempo es un fracaso? Y que regreso otra vez a cuál era el objetivo. Y entonces, ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, de ser una persona delgada? ¿Qué me va a dar? Que eso es mucho lo que yo trabajo en consultorio, ¿no? O sea, la delgadez nos imaginamos que nos va a dar, pues, satisfacción corporal, nos va a dar salud, nos va a dar, ¿no? Y entonces es como, ¿cómo busco esas cosas sin tener que ser delgado? Y ahorita voy a por qué también eso. ¿Cómo intento buscar esas cosas y replanteo como el objetivo?
O qué significa, por ejemplo, si a lo mejor el objetivo de este podcast sí era convertirme en la podcastera más famosa del mundo, que no lo era, pero pon tú que sí fuera, ¿qué significa que no lo haya logrado? Pues que a lo mejor no era por aquí, que a lo mejor era por otro lado. Que a lo mejor ahí sí entra el tema de las dietas, ¿no? Como si vimos que al hacer dietas no me da delgadez, ni me da salud, ni me da satisfacción corporal, pues a lo mejor fracasar en las dietas también es un éxito en el sentido de me permite saber que no es por ahí, ¿no? Me permite saber que eso no es lo que me va a dar la felicidad y la satisfacción que espero. Después entra toda esta parte de tener muy claro qué cosas podemos controlar y cuáles no. Que ya hemos hablado de esto. Aquí sí, si no has visto el episodio de Fuerza de Voluntad, tienes que ir. Pero vuelve esta cosa de qué cosas puedo controlar y cuáles no. No todo está en nuestro control y el fracaso está metido ahí, ¿no? O sea, recuerdo mucho aquí en México una de las carreras más competidas es la carrera de medicina y me voy a permitir contar una historia que no es mía, pero espero que no se moleste la persona, no voy a revelar mucho. Conozco una persona que aplicó al examen de medicina varias veces, ¿no? Y yo me acuerdo que, ambos padres de esta persona son médicos y yo me acuerdo como lo que yo me imaginaba que qué difícil lidiar con eso, ¿no? Como no poder pasar el examen o no poder lograr una plaza para estudiar en una de las universidades más importantes de México, una universidad pública. Y yo pensaba como qué duro pasar por eso, o sea, con toda la expectativa social que hay de ambos padres siendo médicos y todo el mundo pensando desde que esta persona era joven o más joven, como que tenía que ser lo que sus padres habían sido y tal, y hoy es una persona que para mí va a ser, o sea, sigue estudiando, pero va a ser la persona que mejor le va a caer al sistema médico, o sea, excelente. En cuanto pueda empezar a consultar, yo voy a recomendarle por todos lados, pero pienso mucho en qué cosas puedes controlar y cuáles no. ¿Qué puedes controlar? Por ejemplo, en ese caso, pues puedes controlar estudiar mucho, ¿no? Intentar aprender lo más que puedas, aprender a tomar exámenes tal vez, si está en tu control, ¿no? O sea, quiero decir, si puedes pagarlo, si tienes tiempo para hacerlo, ¿no? Porque tal vez no lo tienes. Controlar solo lo que puedas controlar y aprender a soltar lo que no puedes controlar. Y pues claro, para reducir mucho de la ansiedad que viene con el fracaso y con la vergüenza y con todo esto, eso es lo que yo les enseño a mis consultantes. Planea lo más que puedas. Planea lo más que puedas y lo demás déjalo ir. Entonces, por ejemplo, estaba platicando con una consultante el otro día y me decía que ella quería ir al teatro, pero que le daba miedo no caber en los asientos. Y entonces le dije, ¿qué cosas podemos planear? Y esto es lo que le sugerí, por ejemplo. Habla al teatro y pregunta si puedes ir a ver los asientos un día que no haya función. O habla al teatro y pregunta, ¿qué pasa si llego a mi asiento y no quepo? ¿Qué opciones me das? Y le dije, pues puedes, por ejemplo, preguntar si puedes usar el espacio que tienen asignado para las personas con discapacidad que usan silla de ruedas y poner una silla que no tenga descansabrazos y poder disfrutar del teatro. Son como estas cosas que tenemos que empezar a planear para planear lo más que se pueda. Entonces, por ejemplo, yo con el podcast pues planeé lo más que pude, ¿no? Planeamos un calendario de contenidos, nunca faltó un episodio en la semana que tenía que salir, planeamos todo el trabajo, planeé el nombre, todo eso lo planeamos. Pero no puedo controlar cuánta gente lo ve. Podemos hacer todo el esfuerzo y de todas formas hay cosas que no están en mi control y trabajar también eso, ¿no? Eso nos puede ayudar a reducir esta sensación de fracaso, de que hice todo lo que estaba en mi control. Pero saber reconocer lo que está en nuestro control está bien difícil, porque la cultura nos hace sentir que todo está en nuestro control, que si tú quieres puedes hacer lo que quieras, y ahí es donde entra el episodio de Fuerza de Voluntad. De verdad, no puedo decirlo suficientes veces, tienes que ir a ver ese episodio de Fuerza de Voluntad, porque en realidad tenemos muy pocas cosas en nuestro control, muy pocas, casi ninguna. Y eso cuesta mucho reconocerlo. En el tema de las dietas, por ejemplo, pues no está en tu control adelgazar o no adelgazar, no lo está. Y hay muy pocas cosas que están en tu control. Las personas más privilegiadas como yo creemos que tenemos más cosas en nuestro control, pero en realidad hay muy poco en tu control, y entre más precarizada eres, menos control tienes sobre las cosas y entonces más compasión necesitas. Y bueno, y esa es como la siguiente, ¿no?
El tema de compasión es una de las cosas que más he aprendido. Cómo nos ayudamos a ser compasivas con nosotras mismas en una sociedad que de nuevo está basada en los resultados, en el capital, en la competencia. Cómo entendemos que esta hustle culture, esta cultura del esfuerzo, esta cultura del empuje, esta cultura que nos hace no querer parar en ningún momento y de la presión, está muy cañona, y la compasión viene a ser una respuesta súper potente contra eso. Y pues sí, o sea, esta misma compasión es la que en este momento me hace querer detener este podcast, porque entiendo que aunque me gustaría demostrarle a los demás que sí puedo, también creo que hay mucha compasión en entender que no estoy pudiendo con todo. Y ser vulnerable y ser más real en este tema. Y por último, algo que sí creo que es muy valioso, que me pasó cuando iba a empezar este podcast, es hacer las cosas con todo y miedo, sabiendo que hay que trabajar las estrategias de qué va a pasar si no funciona, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo del teatro, ¿no? ¿Qué va a pasar si no quepo en mi asiento? Y se lo podemos devolver a los sitios, ¿no? Como en este caso, o en los restaurantes también, ¿qué va a pasar si no quepo en las sillas? Eso es una buena estrategia. Pero no siempre se puede. O sea, ¿yo a quién le digo, qué pasa si no funciona mi podcast? Si lo hice yo. O sea, ¿a quién le digo que me dé la respuesta? Y entonces más bien es cuestionarnos nosotros. Y una cosa que yo ahora tengo como política es que siempre tengo el permiso incondicional para detener lo que sea, para parar y para replantear. Y lo pienso también con acuerpada completo, ¿no? ¿Qué pasa si no funciona? Si no es lo que yo quería, si no me está dando lo que necesito, pues nada, replanteamos y hacemos otra cosa. Y sé que esto viene muy del privilegio, porque yo sé que tengo planes B, C y hasta Z, y hay gente que no lo tiene. Y hay gente que no puede aventarse, ¿no? O sea, el mismo hecho de ser autónomo, es decir, de no trabajar en una empresa, es una cosa súper privilegiada, porque no todo el mundo puede permitirse eso. Es la verdad. O sea, no tienen opción de qué pasa si no gano suficiente dinero este mes y qué voy a hacer. Y los trabajos autónomos son así. Los trabajos autónomos son eso, ¿no? Mucha gente necesita saber que su ingreso es fijo, y entonces el fracaso ahí no cabe. Y pues sí, hay cosas que no podemos hacer con todo y miedo, porque hay que ver nuestro entorno, ¿no? Pero hay cosas que sí, y que hay que aventarnos al fracaso, y hay que aventarnos al vacío un poquito. Y de nuevo, vámonos a otras cosas, ¿no? O sea, el tema de pareja, por ejemplo. Muchas veces me preguntan, ¿cómo sabes que sí te querías casar con él? Pues no sé, nunca estás 100% segura. Hay cosas que, de nuevo, cosas que puedes controlar, como que tener conversaciones profundas sobre el dinero, sobre la familia, sobre los ideales, sobre los valores. Todo eso lo puedes tener. Hay cosas que no puedes controlar, ¿no? Y también es saber que puede fracasar y que puede terminar, y entras sabiendo que puede terminarse. No, pero ¿cómo te casas pensando que te vas a divorciar? Pues es que puede pasar. Y creo que es un poco eso, hacerlo con todo y miedo. Ha sido una de las cosas que me ha ayudado a hacer más cosas, entre ellas el podcast, ¿no? Había gente que me decía, espérate y busca una productora y busca el presupuesto para que te produzcan chido tu podcast. Pues no, lo hago desde mi casa y con las cosas que yo sé, porque lo voy a hacer con todo y miedo y con todo y que no esté perfecto. Y es de nuevo un poco soltar el perfeccionismo. Todo esto para decirte que el fracaso es una parte esencial de nuestras vidas, para muchos lados. Y que otra vez quiero replantear qué significa el fracaso para mí. Y ser una persona gorda no es ser una persona fracasada, aunque eso nos hayan dicho. Y creo que este podcast lo demuestra, ¿no? Las personas gordas solo existimos y no
Y creo que eso también demuestra como que este binarismo de éxito y fracaso es igual capitalista, capacitista, porque tenemos muy claro, según nosotros en nuestras cabezas, qué es el éxito y qué es el fracaso. Habiendo dicho esto, pues quiero cerrar este último episodio en esta además noche nublada y lluviosa. Digo, yo sé que ustedes no ven eso, pero es una noche nublada y lluviosa en la Ciudad de México. Y pues espero que este contenido, que por supuesto que no se va a ir a ningún lado, o sea, no vamos a subir nuevo, pero el contenido ahí se va a quedar, que pueda acompañarte en este replanteamiento de lo que quieres para tu vida, replanteamiento de qué es el éxito, replanteamiento de qué, incluso qué piensas que otras personas, o sea, cómo ves el éxito en otros y el fracaso en otros, y que te ayude a tener una vida en más paz, que ese es un poco el objetivo. He hablado ya muchas veces de esto, pero yo sé que las opresiones sistémicas no se van con trabajar tu paz mental, no se van. Y en eso estamos trabajando por otro lado, ¿no? O sea, por otro lado estamos trabajando el tema de opresiones sistémicas y de activismo, pero también creo que ayudar a la gente a transitar su vida en este mundo tan violento, pues ayuda un poco. Y de eso no me arrepiento ni un minuto. No me arrepiento ni un minuto de hacer proyectos que ayuden también a eso simplemente, ¿no? A ayudar a la gente a vivir un poco más en paz en un mundo tan violento. Y espero que este podcast te haya dado un poco de eso. En definitiva, a mí sí, aprendí muchísimo de cosas que nunca pensé que necesitaría aprender. Y pues nada, no sé ni siquiera cómo cerrar este episodio porque es muy difícil, pero agradezco mucho que lo hayan visto, todos estos episodios. En estos 56 episodios, de verdad que está mi corazón. Y está el corazón también de Salma, que está editando esto, que ya revelamos su identidad. Está el corazón de todas las personas que se cruzaron por este podcast. Y estoy muy, muy, muy agradecida. Nunca pensé que iba a haber 56 horas de contenido, porque verdaderamente hay, yo creo que más de 56, porque los episodios casi todos duran más de una hora. Y pues nada, vamos a seguir haciendo contenido chido. Me pueden ir a seguir a mis redes. Les prometo que quiero hacer cosas bien chidas, pero no me da tiempo de hacerlo todo. No me da la vida para hacerlo todo y no tengo el capital tampoco económico para hacerlo todo. Y prometo volver si se dan todas las circunstancias para hacerlo. Pero bueno, tienes mucho contenido que puedes volver y volver y volver a escuchar todas las veces que quieras. Es más, podrías escuchar un episodio a la semana y tendrías más contenido que un año, ¿no? O sea, que cada año volvieras a escuchar una vez a la semana el podcast y podrías hacerlo así y tienes contenido para rato. Les mando un abrazo, de verdad, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todas las personas que han participado en el podcast y que lo han escuchado y que lo han comentado y que lo han compartido. Me faltó decir también, por supuesto, muchas gracias a Andy por hacer conmigo Haciendo la Vista Gorda. Fue una sección increíble, que me siguen mandando recomendaciones para hacer y que yo no podía decirles que ya no va a estar, al menos por un tiempo. Pero estoy muy agradecida de que Andy haya decidido emprender esto conmigo también. Y pues las veo en las redes. Me dio muchísimo gusto poder hacer este proyecto. Por un tiempo se cierra el set de No Necesitas Adelgazar y nos vemos en el futuro. Les mando besis. Adiós. Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente los detalles de este episodio en acuerpada.com/podcast. No olvides calificarnos en Spotify y en Apple Podcast. Sígueme en redes sociales como Acuerpada para continuar con la conversación. Nos vemos pronto.